CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Muy buenos días, hoy es miércoles 23 de mayo, soy Luis Laínez, subjefe de información de la prensa gráfica en sustitución de William Meléndez, se encuentra en una misión fuera del país. Gracias por estar atentos a esta entrevista a través de laprensagráfica.com y por la noche en el canal 25, 95 en cable a las 9. Esta mañana nos acompaña Romeo Barahona, fiscal general de la República, con quien conversaremos sobre la 35ª reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera del Caribe, GAFIC. Fiscal Barahona, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias por gusto estar con ustedes. Buenos días. Pueden enviar sus comentarios a través del usuario de Twitter @llaineslpg y al correo llaines@laprensagráfica.com. Quisiera empezar, fiscal, comenzando explicándonos un poco el tema del GAFIC. Entiendo que se tiene que ver con el tema de la persecución del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Quizás para hacer una breve presentación hay que recordar que hay 10 países con el peor resultado, es decir, el mayor índice de riesgo para estos temas de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo, que son Irán, Kenia, Camboya, Haití, Tayikistán, Malí, Uganda, Paraguay, Belice y Zambia. Y en el área, El Salvador se encuentra en la zona de riesgo medio, pero entiendo que es el país de Centroamérica con la mejor calificación, está en la posición 107, donde 144 es la mejor calificación y que corresponde a Noruega, ¿verdad? Cuéntenos, ¿qué significa esto para El Salvador, para que podamos entender este ranking en el tema de lavado? Bueno, en primer lugar decir de que el Grupo de Acción Financiera del Caribe, el GAFID, tiene que ver con la evaluación, supervisión y evaluaciones recíprocas en cuanto a las 40 recomendaciones, más 9 que tienen que ver con la ley de lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Y esta sede, 35ª Asamblea que se está celebrando en El Salvador, es un reconocimiento al Salvador a través de la Fiscalía General de la República, que es la autoridad central que ve que se cumplan todas las recomendaciones que hace el GAFID y que son estándares universales establecidos por GAFID de París, Francia. En ese sentido es un compromiso que nosotros tenemos porque tenemos muchas cosas que hacer. Hay cosas que ir realizando para que nosotros cumplamos todas las recomendaciones, no de una forma parcialmente cumplida, sino totalmente cumplida. Y por eso estamos siendo evaluados en ese rango de un seguimiento intensivo a un seguimiento regular. Y nosotros lo que pretendemos es ser evaluados como un país a un seguimiento normal. ¿Qué significa eso? Que cada año nos van a estar evaluando cómo vamos nosotros cumpliendo las recomendaciones, pero si estamos en regular, vamos a estar siendo evaluados cada 2 veces al año. Ahora, la calificación que nos hace el Instituto de Basilea es una calificación que nos llena de mucha satisfacción y nos dice que nosotros somos un país que tenemos menos riesgos en caer en el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Y las evaluaciones que ellos hacen son con base a fuentes fiables. Y las fuentes fiables que podríamos mencionar son el Banco Mundial, Transparencia Internacional y el Fondo Monetario Internacional. Además de eso, ven otros factores de riesgo que tienen que seguir los países, como son la percepción de la corrupción, transparencia financiera, la financiación de los partidos políticos, sistema judicial y otras categorías, la fortaleza del sistema judicial y otras categorías relevantes. Esos son los parámetros que ve Basilea, que son completamente diferentes a las evaluaciones y seguimientos que hace el GAFID, porque el Instituto Basilea es una institución eminentemente académica que hace una evaluación hemisférica en cuanto al riesgo de ser un país vulnerable al ser su país, sus economías y su sistema financiero, ser vulnerable al financiamiento del lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Y el GAFID son evaluaciones intergubernamentales recíprocas que hacemos. Mire, pero en el caso, por ejemplo, en Centroamérica tenemos el caso de El Salvador, que está en las mejores posiciones,
pero también Belice, que está en una situación bastante de riesgo, me imagino, ¿verdad? Entonces, ¿cómo en una sola región hay comunicación entre las fiscalías y los órganos que llevan a cabo todos estos controles para que la región no atraiga a gente que desea lavar dinero? A través de estas reuniones, porque en esta asamblea que se está realizando del 21 al 25, hay reuniones de los equipos técnicos antes de la plenaria y donde entre otras cosas se ve el grado de cumplimiento o lo que no ha hecho cada país para no caer en ese riesgo. Entonces ahí esas las evaluaciones le va diciendo o le va encendiendo las alertas a los países: ustedes no han cumplido en esta recomendación, por decirle algo, en la 5, no han cumplido en la 10, y dentro de esas 40 hay 16 recomendaciones, digamos, claves que los países tienen que ir cumpliendo poco a poco. Claro, pero mire, en el caso, por ejemplo, de tener estas recomendaciones, usted hablaba ayer cuando estaban dando una conferencia en conjunto con Avanza y la Superintendencia Financiera, hablaba de que se iban a incorporar a nuevos mecanismos para la evaluación de 2013. ¿Qué cosas se incorporan y ahora qué cosas son las que están y qué cosas se incorporan cuando se hace este análisis de los países, de los sistemas? Bueno, se ven dos cosas, ¿ve? Se ven aspectos legales y se ven también aspectos de regulación, ¿va? De los entes reguladores. Entonces, en el aspecto nosotros de legales, estamos viendo también que necesitamos hacer reformas a la ley contra el lavado de dinero y de activos. Tenemos que hacer reformas a la ley especial contra actos de terrorismo. En el ente regulador tenemos que la reforma a la ley de supervisión y regulación del sistema financiero, en la regulación de envíos y transferencias electrónicas. En la parte de los entes no regulados tenemos que trabajar, y se está trabajando en un comité interinstitucional donde está Avanza, está la Superintendencia, está la Fiscalía, que es el anteproyecto de ley para la regulación y control de actividades y profesiones no financieras designadas. ¿Cuáles son esas? Estas son los casinos, estas son las corredoras de bienes inmuebles, las compraventas. Estamos hablando de las organizaciones no gubernamentales, estamos hablando de abogados, notarios, contadores o contables, los vendedores de piedras y metales preciosos. Esas son las cuestiones, los retos que nosotros tenemos. Por eso esta calificación tenemos mucho que hacer, y mucho del quehacer legislativo y mucho del quehacer de la supervisión que se tiene que ejercer sobre entes no financieros o no regulados. Pero bueno, en el caso de los casinos, usted que menciona el tema, no hay ningún control entonces, es decir, los ingresos no hay forma, porque imagino que en otras partes del mundo donde hay ciudades enteras como Las Vegas en Estados Unidos dedicadas a esta actividad, hay otros controles, pero aquí teniendo poca de esta actividad y además una ley que impide la llegada de nuevos casinos, ¿esto no le pone trabas o al contrario le facilita el trabajo a la Fiscalía? Una de las recomendaciones que hace GAFID es que estas empresas tienen que tener licencia, entre otras cosas. Aparte de los tributos que sean municipales o de renta, es completamente diferente la supervisión que se tiene que hacer para situaciones de lavado de dinero activo. El reporte de operaciones sospechosas es completamente diferente, porque ellos están regulados, tienen un permiso de la alcaldía, pagan impuestos municipales, pagan renta, pagan IVA, pero lo que falta es un ente que lo regule para el aspecto de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, que es completamente diferente. Vamos a hacer la primera pausa, no se vaya, siga con nosotros, ya regresamos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera
Financiera, desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Gracias por seguir con nosotros. Soy Luis Laínez, su jefe de información de la prensa gráfica, y estamos en esta mañana entrevistando a Romeo Barahona, fiscal general de la República. Él nos está contando sobre esta reunión que se realiza en el país sobre el GAFIC, que es el organismo que ve el tema de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Ayer, volviendo un poco a la conferencia en la que usted estaba con la gente de Avanza y de la superintendencia, hablaba de que no hay disposiciones legales que obliguen a los abogados a reportar transacciones sospechosas de sus clientes. ¿En qué medida esto puede significar un peligro para El Salvador? Es decir, ¿hay formas de que los abogados puedan hacer operaciones que puedan estar entrando en este campo de la ley de lavado? Sí, lo que sucede es que estas actividades no financieras que le llama el GAFID no están reguladas para efectos del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Y lo que se pretende es con la creación del anteproyecto de ley para regulación y control de las actividades y profesiones no financieras designadas es que existan controles y que se reporten y que se analicen cuando estas profesiones liberales hacen algún tipo de actividad, específicamente, por decirle algo, compraventa de bienes inmuebles. Estamos hablando también de constituciones de sociedades o otorgamientos de poderes para que actúen personas naturales en representación de una sociedad o de una persona jurídica. Son cosas que ya lo establecen las recomendaciones del GAFID, que deben existir para no correr el riesgo de ser vulnerables los países, no solo El Salvador, porque estos son estándares universales de caer en el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Sí. También está el caso de las ONGs, ¿verdad? ¿El Salvador ha tenido algún caso donde alguna ONG se haya visto involucrada en eso? ¿O es porque los controles no existen que no hemos tenido alguna situación de este tipo? No, porque ya lo que se establece es lo mismo, que estas ONG, cuando reciban tanto dinero, tanto a nivel local como que proviene del extranjero, puedan ser regulados sobre esos ingresos que ellos perciben. Entonces, para no ser también vulnerables a esas situaciones. Eso no lo tenemos ahorita. Y para efecto hay que hacer la aclaración que tienen que ser la regulación para efecto de estas dos tipologías, de estos dos delitos, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Porque en las 40 recomendaciones está lo de lavado de dinero y las 9 son contra el financiamiento del terrorismo, que fueron creadas a partir del 2001. Y el GAFID fue creado en 1990. Ya es una institución ya que tiene años. Y que nosotros también como El Salvador ya empezamos a implementar a partir de 1998, que creamos que se promulgó la ley contra el lavado de dinero y activos. Y en el 2006 es la ley contra actos de terrorismo, que ambas leyes ya tienen su reglamentación. Claro. Algo relacionado con el tema del lavado de dinero y activos, es que tampoco en El Salvador, digamos, la Fiscalía puede tener un caso, llevarlo a juicio e identificar fondos, capitales e incluso bienes provenientes, por ejemplo, del narcotráfico. Sin embargo, todavía no está un procedimiento como muy fuerte para el tema de la extinción de dominio, por ejemplo. Este tema lo hemos oído durante años. No sé si está dentro de las recomendaciones del GAFIC para poder superar esta etapa en la que estamos. Pero sí me acuerdo que usted ha estro bastante insistente con el tema, usted y los fiscales anteriores, ¿verdad? No, yo creo que yo he estado con ese tema. Entonces, dentro de una de las recomendaciones del GAFIC establece que se debe de quitar los bienes, el dinero y activos a estas estructuras criminales fuera de un proceso penal, una ley especial. Y lo que dice el GAFID, bueno, los sistemas legales son diferentes, los sistemas financieros son diferentes, pero lo que tenemos que ver es que tomemos medidas idénticas para alcanzar el objetivo común. ¿Y cuál es el objetivo común? Prevenir
el riesgo de ser vulnerable al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Por eso nosotros tenemos que legislar de acuerdo a nuestra normativa qué tenemos que hacer para crear una ley de extinción del dominio. Porque al quitar los bienes, el dinero a las estructuras que cometen estos delitos, porque los delitos de lavado de dinero, la fuente de origen son delitos de criminalidad organizada, como usted lo mencionó. Estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de tráfico y trata de personas, estamos hablando de tráfico de armas y contrabando, evasión de impuestos. Entonces, entre otros delitos que le podría citar. Y en ese sentido, se tiene que, a la brevedad posible, crear esa ley que nosotros hemos dado opinión desde 2 proyectos que están en la Asamblea Legislativa y son cosas que hay que irse, que tienen que ser ya una realidad, para que va a ir cerrando los espacios, ir cumpliendo, no solo incumpliendo, al cumplir las recomendaciones, vamos cerrando los espacios para caer en esa vulnerabilidad de estas 2 situaciones. En esta ley de extinción de dominio, entonces no solo se trata de, por ejemplo, que uno normalmente tiene la primera impresión de que se trata dinero y bienes de los narcos, es decir, pueden ser incluidas las pandillas, por ejemplo, estructuras de contrabando que mucha gente dice, no, si es que no ocupan los mercados del centro de San Salvador como para lugares para vender a la gente, sino para guardar mercadería de contrabando, o hay bodegas en zonas inaccesibles para guardar esta mercadería. Entonces, todas esas estructuras te entrarían entonces al bajo dominio de esta ley, ¿verdad? Sí, eso es lo que se pretende, que la ley fuera lo más ágil y respetando el derecho de defensa, el derecho de audiencia y respetando la propiedad de los terceros de buena fe. Porque eso lo dice la recomendación también del GAFIT y eso es lo que se pretende en un proyecto de ley. Es una ley ya no un proyecto, sino que es una ley. Vamos a hacer una nueva pausa, siga con nosotros, ya regresamos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Buenos días, gracias por seguir con nosotros. Soy Luis Laínez, su jefe de información de la prensa gráfica. Entrevisto en estos momentos al fiscal general Romeo Barahona. Vamos a hablar en este bloque sobre el tema del índice de riesgo del Instituto Basel o el índice de Basilea. Ya hace un momento usted hacía una mención de algunas de las características que se toman en cuenta para hacer este índice. Tenemos que se hace en función de la probabilidad de que se produzcan actividades de lavado en un país en función de su adhesión a los estándares internacionales y a otras categorías de riesgo, como son el nivel de percepción de la corrupción, la transparencia financiera, la financiación de los partidos políticos, la fortaleza del sistema judicial y otras categorías relevantes. Pero quisiera que habláramos quizás puntualmente el tema del nivel de la percepción de la corrupción. ¿Quién hace este nivel de corrupción? Es Transparencia Internacional, entiendo, ¿verdad? Sí, como le decía, ellos, el Instituto Basilea, que es una institución académica a nivel mundial, la percepción de la corrupción lo hace a través de la fuente fiable como es Transparencia Internacional. De ahí toma la información para hacer unas evaluaciones y le va dando a cada categoría una ponderación. En el caso del nivel de corrupción le da el 10% de riesgo
y en el caso de transparencia pública y responsabilidad el 5% de riesgo, y así va graduando las otras categorías. Por decirle algo, el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo el 65%, y el 5% al riesgo político e ilegal. Así hace las graduaciones ellos. En el caso, por ejemplo, ahora que se acaba de aprobar, más bien se aprobó el año pasado, pero entró en vigencia esta nueva ley de transparencia, ¿esto en algún momento le puede ayudar al país a mejorar su calificación? Pregunto, ¿o es algo que está por separado, no se toma en cuenta? Por ejemplo, el Instituto Basilea no toma en cuenta esto, son organismos más hemisféricos los que ellos consultan la información, ¿va? Y entonces en este caso... Pero en algún momento Transparencia Internacional sí, yo creo podría, que sí, podría retomarlo de acá y en sus informes hacer sus evaluaciones de país, ¿va? Y ahí podríamos traer o favorecidos o desfavorecidos según la evaluación que nos hagan, ¿va? Según los sinceros que sean cuando suban la información. Sí, no, y el tipo de información que suban, ¿va? Porque realmente hay información de que la ley ya aquí la establece, cuál es la información que se puede compartir, cuál es la reservada y cuál es la confidencial, ¿va? Y entonces habría que ver estos países cómo ven la legislación nuestra en ese sentido, ¿va? Pues sí. Otro, el tema que también se toma en cuenta en este índice de la transparencia financiera, esto atañe a los bancos que son objetos de regulación por la ley de lavado, ¿verdad? En ese tema, ¿cómo estamos en El Salvador? Es decir, al hacer el análisis de afuera hacia acá, ¿cómo nos ven en tema de transparencia financiera? Bueno, lo están viendo en el sentido tal como la categoría que nos dan, ¿va? Que es una situación de un seguimiento regular, pero como le decía, hay muchas cosas que hacer en el sistema financiero. La regulación de lo que le mencionaba anteriormente, de los envíos de remesa y transferencia financiera. Tenemos, digamos, couriers de que trasladan dinero que tendrían que estar regulados ese tipo de remesa, pero lo que es el sistema financiero estamos bien porque se están cumpliendo las recomendaciones que hace GAFIT en las 40 recomendaciones más las 9. Entre otras cosas que ellos están viendo es la situación de la conoce a tu cliente cara a cara, no a través de medios electrónicos, que el banco tiene que saber con quién está relacionándose mercantilmente, quién es, de dónde provienen sus ingresos o de dónde proviene su riqueza. Entonces esa recomendación se está cumpliendo, y además también ellos están claros cuando remitir a la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía un reporte de operación sospechosa. Y se están, lo que yo no lo he dicho anteriormente, pero es bueno decirlo, que este GAFIT no solo hace evaluaciones, seguimiento, sino que la capacitación a todos los países miembros para el riesgo del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Pero en el caso, por ejemplo, hoy que menciona el tema de transferencia financiera y remesas, bueno, ya se han descubierto en otras ocasiones dinero que venía de origen ilícito a través de las remesas, o al contrario, que se remesa desde El Salvador dinero producto, por ejemplo, de las extorsiones hacia Estados Unidos. Las herramientas de la Fiscalía para detectar este tipo de ilícitos están son vagas o no existen. No, lo que pasa es que esa información tiene que surgir del ente que hace la transferencia electrónica de dinero. Eso es lo que los tienen que dar, ellos tienen los que nos tienen que dar la alerta, o si ya no se pasó el momento, en una investigación delictiva darles la información. Y yo recuerdo un caso que tuvimos de un delito transnacional de extorsión que condenamos a 56 años y a 40 una estructura en el oriente del país que estaba cometiendo extorsiones y que hacía la transferencia desde aquí hacia los Estados Unidos y después regresaba el dinero acá a los cómplices o coautores de esta estructura que están cometiendo extorsión. Claro. Y en el tema, por ejemplo, el otro parte que ve el índice de Basilea es la financiación de los partidos políticos. Tenemos una deuda grande, no de parte de la Fiscalía, sino que de los mismos políticos en la Asamblea, donde no se ha aprobado una ley. Recientemente acabamos de tener unas elecciones con bastante cosas diferentes del tema del rostro, pero falta el tema del financiamiento de los partidos políticos. Todavía, por ejemplo, una exhortación que podría hacer a los partidos, porque no es que no tengan una ley, ¿verdad?, o un proyecto, sino que hay varios, ¿verdad? Bueno, sí, otra de las recomendaciones es
que también se tiene que crear una ley de partidos políticos, no más que para que se vea una transparencia de dónde vienen los fondos para el financiamiento de las campañas electorales, como en otros países que hay límites hasta donde los donantes pueden hacer algún tipo de colaboración para una campaña. Entonces es bien importante que en el país exista una ley de partidos políticos, de entre otras cosas que regule de dónde vienen las fuentes de ingresos para el financiamiento de los partidos o financiamiento de X o Y campaña, llámese para elección de diputados o consejos municipales o para presidente o vicepresidente del país. Es bien necesario y eso es una cosa que nos va a hacer ver mejor como país ante estos organismos internacionales que tenemos esa ley de partidos políticos. De hecho hemos tenido dos infiltraciones al menos comprobadas muy importantes. El caso, por ejemplo, el caso de Roberto Silva, que era diputado suplente, y el caso también que era suplente de el otro que era de un partido que desapareció del PAN, que era William Eliú. Eran formas que también deberían, claro, para la misma sanidad de los partidos políticos. Vamos a hacer una nueva pausa y ya regresamos. Gracias. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Muchas gracias por seguir con nosotros. El último parte del índice de Basilea que no le preguntaba un poco, pero porque era interesante que nos hablara del tema, ellos hablan de la fortaleza del sistema judicial. En el tema de la fortaleza del sistema judicial, ¿cómo está el país? ¿Cómo lo ven desde afuera para poder tomar en cuenta toda esta situación? Bueno, como el porcentaje que se le da es realmente mínimo en ese estudio de Basilea, pero sí ellos lo ven bien importante, que tienen que existir una fortaleza institucional del sistema de justicia en nuestro país, ¿va? Y en ese sentido yo considero que el sistema judicial tiene que, entre otras cosas, ser un sistema, digamos, una independencia judicial, también un compromiso del cumplimiento de las leyes, y también que se aplique esa justicia no solo en los ámbitos penales, sino civiles, mercantiles, civiles, laborales y también en el campo constitucional. Entonces, si bien una institución fortalecida, tanto con su personal, digamos, con su staff de jueces a nivel país, yo creo que nosotros vamos a ser bien vistos. No obstante, la ponderación es baja, pero estamos siendo observados a nivel internacional cómo se desarrolla nuestro sistema de justicia en nuestro país. Claro, en otras partes, por ejemplo, el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos hace críticas fuertes. Siempre, ya varios años, donde se mantienen las críticas fuertes sobre el tema del acceso a la justicia o que hay permeabilización en el sistema. Bueno, y recientemente lo que hemos visto es como un enfrentamiento, ¿verdad?, entre la Corte Suprema, la Asamblea, incluso el Ejecutivo. ¿Usted cómo ve esa parte cuando se dan este tipo? Por ejemplo, hoy mismo la Asamblea, ayer en la tarde, pidió la recusación del presidente de la Corte Suprema, porque es juez y parte. ¿Cómo ve ese enfrentamiento usted como fiscal? Bueno, lo veo desde el punto de vista que son situaciones
jurídicas que te tienen que discutir jurídicamente, no desde el punto de vista político o desde el punto de vista de intereses personales, porque todas las instituciones tienen que tener esa fortaleza de decidir dentro de sus facultades y competencias. Y lo que estoy viendo es que en lugar de fortalecer las instituciones, como que hay la percepción, y esa es la cuestión a nivel personal, como que se quiere un debilitamiento de las instituciones, como que en lugar de ir avanzando vamos retrocediendo en la fortaleza que tienen que tener todas las instituciones, no solo Corte Suprema, no solo Asamblea Legislativa, no solo Ejecutivo, no solo Fiscalía, entre otras, sino que como que se va retrocediendo en lugar de ir avanzando en el fortalecimiento institucional. Entonces, eso es lo que yo puedo percibir. Claro, y de hecho además lo involucran a usted, porque está el tema de que tiene que rendir un informe. Creo que la semana pasada la Asamblea notificaba que había sido, más bien daba a conocer que había sido notificada por la Corte Suprema en estos casos de elección de funcionarios, pero también decían de que le habían enviado a usted a pedirle el informe. ¿Cómo está el tema del informe, la elección de los funcionarios que está viendo la Corte? Bueno, nosotros que hemos sido notificados ayer de 2 recursos de inconstitucionalidad y que debemos que dar nuestra opinión dentro del término de ley de conformar al artículo 8 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, y nosotros la vamos a dar porque somos, la Fiscalía es el garante de la legalidad en este país, es el garante de la acción de la justicia, y en ese sentido la vamos a vertir en los plazos que dicen. Y decir también que cuando yo digo un retroceso, venimos de que una fiscalía a nivel latinoamericano han venido un cambio de un sistema acusatorio, un sistema acusativo a un sistema acusatorio, y aquí en el país como que se quiere, en lugar de fortalecer las instituciones, debilitarlas cada día más. Bueno, también tiene que ver, me imagino, con el tema nuevo que ha surgido, que surgió ayer mismo en la Asamblea, de quererle restar la facultad de que usted pueda opinar en el tema de los antejuicios. Esa es otra cosa que está surgiendo, imagino que se enmarca en esta ola que usted habla de debilitamiento de instituciones. Podría ser, porque realmente hay facultades que son constitucionales, no son de ley secundaria ni son de reglamento. Por eso yo lo dije ayer, yo no sé por dónde podría venir la reforma y a rever cómo se están viendo las cosas. Hay cosas que no se ven con un criterio jurídico, sino se ve con otro tipo de criterio. No se ve ni con criterio jurídico ni con criterio de fortalecimiento institucional para que en este país tengamos esa seguridad jurídica que todos quisiéramos y imperara. Y en el caso, por ejemplo, cuando viene la Asamblea y le dice al presidente de la Corte que se excuse, y de hecho lo está recusando, ¿usted cree que tiene razón la Asamblea o se enmarca dentro de este tema del pleito? Bueno, es cuestión de criterio y de discusiones. Esperaríamos que a ver cómo es la resolución de la sala y para esta situación de esta, digamos, recusación que se ha planteado, y a ver si para la recusación no solo es por recusar, sino que usted tiene que probar que esa persona no tiene que conocer determinado proceso. No solo es señalar que no puede, sino que invocar las cuestiones legales porque esta persona no puede conocer de este caso. Aquí el tema es que dice que es juez y parte. Pero que señala en la disposición la base legal que tienen, no solo decir públicamente ante los medios, tiene que ser un asidero legal y bien fundamentado para recusar a una persona. Bueno, vamos a una nueva pausa y ya regresamos. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día.
Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Gracias por seguir con nosotros. Soy Luis Laínez, subjefe de información de la prensa gráfica. Estamos hablando con el licenciado Romeo Barahona, fiscal general de la República, sobre el tema de la reunión del foro del Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe. Vamos a hablar un poco también de algunos casos que se hayan detectado en el país en el tema de lavado de dinero. Hemos oído, por ejemplo, los últimos recientes, y que quizás tiene que en razón de tal vez de ver el tema de profundizar los controles de las ventas de metales preciosos, quizás el tema de Credimás, que ha sido uno que fue un tema reciente, pero que también está involucrado en este aspecto en particular. Sí, ese caso, para información de ustedes, ordinariamente se está investigando por evasión de varios periodos fiscales donde suman 11 millones de dólares, lo que se ha detectado a través del peritaje que nos ha dado el Ministerio de Hacienda de la evasión que esta empresa ha hecho por la exportación de oro sin hacer las declaraciones que tienen que hacer para este rubro. Ese es un caso, pero que ahorita solo estamos viendo por evasión de impuestos, pero haciendo la aclaración de que la evasión de impuestos es un hecho generador que pudiera darse para el delito de lavado de dinero, pero hasta ahorita no. Solo estamos investigando por este delito. Ya. Y el otro caso que fue también muy conocido fue el caso de este joven Guillermo José Baire Betaglio, a quien se le decomisaron $818,000 en efectivo. Ya. ¿Ese también se ha tipificado en algún momento como lavado o no entra en esas categorías? Bueno, la investigación que da se está investigando por otros hechos, ¿va? Y no se ha llegado también a la investigación, se está pidiendo toda la información y documentación para poder sustentar como lavado de dinero. ¿Y hay en curso algún proceso sobre eso de lavado en el país vigente? Bueno, hay varias investigaciones, pero la última condena que tenemos es el caso del señor Bildardi, esta persona que iba a transportar como $39,000 creo que iba con destino a Panamá, y se le fue y fue condenado a 10 años de prisión. Es el caso más reciente, pero tenemos el caso también de señor Molina Manzanares, que fue condenado también por lavado de dinero, que sobre él se utilizaron cuentas de él para pasar cierto dinero. Tenemos el caso también de Julio Villatoro Monteagudo, que si bien es cierto fue por defraudación a la economía pública, se le condenó, se le extraditó, se recuerda, en Estados Unidos, y se le condenó por la unidad de investigación financiera. Tenemos el caso también del señor Osmin Cobar, que se ha condenado, aquella persona que compró un carro Porsche de lujo y después la vendió a menor precio inmediatamente y está condenado a 7 años de prisión. Son de los casos que yo le puedo mencionar que se han investigado. ¿Y han detectado, por ejemplo, porque hay como se oye de rumores, por ejemplo, la gente habla de en mi colonia hacen una casa enorme, le hacen como mansión, pero al final no vive nadie, nunca la habitan? Casos de ese tipo donde se haya detectado lavado a través de inmuebles se han dado en el país. Situaciones como esas, más que todo, hemos abierto investigaciones sobre dinero, el reporte de superación sospechosa. Eso no significa que podamos investigar estructuras. En los últimos casos que hemos tenido, y lo tenemos en la etapa de investigación, hemos decomisado droga, hemos decomisado dinero y hemos decomisado bienes, tanto bienes inmuebles como bienes muebles. De bienes inmuebles, ciertas propiedades, bienes inmuebles, y en bienes muebles también vehículos y otros tipos de situaciones que puedan dar, vehículos de lujo. Claro. Pero no al nivel de millones de dólares, es decir, cuando se ha detectado el tema de lavado, como decía el tema de Bildardi, son $39,000. No hemos llegado a montos millonarios. Por ejemplo, el caso de los barriles, al final, ¿cómo quedó? Lo que sucede es que cuando hacemos la investigación, nosotros hemos visto que tenemos otro caso también en Oriente,
que por esa cuenta han pasado varios millones de dólares, pero lo que pasa es que se han ido a otros destinos y ahí estamos haciendo la investigación tanto para fuera del país. Es lo que pasó con el caso de este señor Villatoro Monteagudo, que logramos detectar que como 5 millones se habían ido para Estados Unidos y según la información que tuvimos fue para, él invirtió en la Bolsa de Valores de Nueva York y ahí fue donde se fue el destino. Pero sí, tenemos investigaciones donde el dinero ha fluido en cantidades millonarias, pero ha pasado aquí en las cuentas de acá y después ha ido para no el país. Ha sido destino del Salvador. Sí, no se ha quedado acá, sino que se ha ido a países, a X o Y países. Estamos hablando del caso caso de Panamá, el caso de Estados Unidos y otros casos tenemos hasta España y Francia. Vamos a hacer una última pausa y ya regresamos. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. No sé si han tomado. Buenos días, gracias por seguir con nosotros. Estoy entrevistando al fiscal general de la República, Romeo Barahona, y quería preguntarle un poco, al margen del tema del GAFIC, algunas de las investigaciones que han estado pendientes de años. Por ejemplo, hace unos días oíamos al ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, decir que había cumplido 2 años, que había entregado documentación a la Fiscalía sobre el caso del Boulevard Diego de Holguín, que dicho sea de paso incluso quiere cambiarle el nombre una vez se termine la obra. Pero, ¿qué ha pasado con la investigación al caso? ¿Era información pertinente la que usted tenía? ¿Eran cientos de cajas, me acuerdo? No sé si tenía alguna información o qué tipo de investigación se ha procesado. Bueno, lo que hemos hecho, entre otras cosas, entrevistas de testigos, inspección en la obra, hemos hecho peritajes y yo lo he dicho, la cantidad de cajas no nos da la calidad. Nosotros como fiscalía, ellos como desconocen, y no es que no sean ignorantes, sino que desconocen qué elementos probatorios los van a servir, porque ellos los pueden ir llevando un montón de fotocopias y hay documentación que nosotros la tenemos que original y tenemos que ver el sustento que vamos a tener para establecer un X y delito, específicamente esto en los delitos de corrupción. No es la cantidad lo que va a ser el grande del caso. No las camionadas. Sí, no las camionadas, puede llevar todos los camiones que tenga a la orden de ahí en el MOD, pero eso no lo va a cambiar el curso de nuestra investigación. Nosotros como fiscalía sabemos lo que necesitamos, la fortaleza probatoria que necesitamos para establecer un delito y para establecer la participación de quienes cometieron un hecho delictivo y para establecer la responsabilidad penal, y así lo estamos viendo en otros casos de corrupción que nosotros estamos investigando. Ajá, entonces, ese todavía... Esta es la etapa de investigación y como yo siempre lo he dicho, nosotros vamos a judicializar cuando tengamos la fortaleza probatoria, no solo para decretar una detención administrativa que tenemos la facultad, sino para sustentar una sentencia de culpabilidad, más en los delitos de corrupción, que como yo siempre lo he dicho, que la corrupción quita la esperanza a los más pobres de este país. Bueno, de casos de corrupción no hemos tenido avances en algunos, o sea, de hecho no ha habido condenas recientes, ¿verdad? No es que no haya habido casos, ¿no? o denuncias, pero ¿a qué considera usted que no se deben esas condenas?
porque los casos no han finalizado. Por lo menos yo le puedo hablar de los casos de mi administración. ¿Va? El caso, por ejemplo, de la red hospitalaria del Hospital Santa Teresa de Zacatecoluca y el San Pedro, solo tenemos judicializado el de Santa Teresa, que ya presentamos la acusación, donde allí vamos por delitos de estafa, falsedad ideológica, uso de documento falso, donde están funcionarios, donde están contratistas, donde están supervisores, están conciliadores, donde están abogados, están notarios, que es una red que estafó al Estado en una obra que la dejó inconclusa y que para terminarla este gobierno tuvo que erogar unos 6 millones de dólares más el costo social que ocasionó la no terminación de la obra en el tiempo determinado. Entonces ese caso ahí está, pues no ha terminado. Y tenemos el caso de San Pedro, tenemos casos de alcaldes que lo estamos investigando, que por peculado, por retención de cuotas laborales que no las permitieron, retención de cuotas tributarias que no remitieron la cuestión de renta, y tenemos falsedades y una serie de cosas que tenemos que investigar. Tenemos el caso de los 5 del director de correo, que lo tenemos en la etapa de instrucción, que no se está judicializado. Tenemos en los casos de lista, que lo tenemos en un recurso de casación, que cuando yo siempre lo he dicho, el abuso de la sana crítica y la errónea interpretación de la ley, empiezan a costar la prescripción de los delitos, desde el momento que Corte de Cuentas dice que los señala, pero ahí la Constitución es clara, dice que en los delitos oficiales la prescripción empieza a correr desde que el funcionario deja sus cargos, y en este caso fue en 2009, cuando asumió este nuevo gobierno. Tenemos el caso de los infracentros, que también que estamos investigando, y son casos que tienen que llevar una investigación compleja y exhaustiva para judicializarlo en su debida oportunidad. Me acuerdo también que había otros casos que se han ido surgiendo. El caso, por ejemplo, de estos grupos armados, el que salió recientemente en Oriente. ¿Ha habido algún caso, no sé cómo se ha tipificado, como delincuencia común, aunque en cierto momento se decía que podían tener motivación política? Y no sé si al final resultó algo del caso en el Painal, que se acuerda que había otro grupo armado, que se distribuyeron fotos hace unos años. Bueno, el primer caso, lo que le puedo decir, que nosotros lo estamos investigando por homicidio en grado de tentativa, está el otro delito de extorsión y amenaza. Nosotros no lo estamos, los elementos que tenemos como una institución eminentemente técnica e independiente, estamos analizándolos como delincuencia común. No tenemos hasta el momento otros elementos que nos puedan llegar a decir que son grupos armados irregulares que prohíbe la Constitución. Y en el caso, por ejemplo, del reciente hallazgo de un barril con 8 fusiles AK-47 en Berlín, ¿cómo se ha ido procesando ese material? ¿Ha sido algo fortuito o algo ligado a alguna banda de delincuentes? De momento no lo podemos establecer porque estamos en la etapa del análisis del peritaje de funcionamiento de dichas armas. En primer lugar, identificar si a través de los números seriales podemos ver de dónde provienen estas armas, cuál ha sido el origen y quiénes las tenían. Eso todavía estamos, recientemente va iniciando la investigación y sería muy prematuro dar unas declaraciones un poco apresuradas e irresponsables. Quisiera volver a un tema que tocamos antes, pero que lo pasé por alto, el tema de, por ejemplo, de cuando la Corte pide que usted le dé un informe, pero hay una parte que también se ha puesto un amparo, que es por el tema de la elección adelantada del nuevo fiscal general. Ese también tiene que dar usted opinión. Sí, correcto. Alguien le podría decir, igual que al del Hermino Jaime, que es juez y parte, pero ¿cómo se va a proceder ahí? Bueno, en su momento nosotros vamos a hacer el análisis y estamos claros de lo que tenemos que hacer, y el planteamiento. Y entonces primero tenemos que esperar la emisión de los recursos, y después cuando se los notifique, nosotros como Fiscalía vamos a dar nuestra respuesta jurídica. Bueno, pues, fiscal, le agradezco mucho por estar aquí con nosotros, se nos acabó el tiempo, esperamos tenerlo de vuelta en otra oportunidad. Ya cuando venga William también le vamos a decir que lo entreviste. No, gracias a ustedes por el espacio y gracias por permitirme
dar a conocer estos avances que nosotros hemos tenido para el tema de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Y como yo siempre lo he dicho, tenemos muchas cosas que hacer y esto no significa que tengamos que quedarlo, digamos, cómodo en la posición que estamos. Bueno, hasta así la entrevista. Muchas gracias por estar con nosotros. Mañana tendremos a Julio Valdivieso, que él es presidente de la GEO, esta compañía que es una cooperación entre el Estado y la compañía italiana Enel. Vamos a hablar mañana de ese tema. Nos vemos a las 8 en punto. Gracias.